Bueno, nuevamente buenos días. ¿Cómo se encuentran mis hermanas y mis hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos o no? Sí, están cómodos allá atrás. Si ustedes gustan, pueden pasarse aquí adelante para que no les entre frío. Recuerden que estamos en épocas como de resfriados. Entonces, si ustedes gustan, pueden pasarse aquí adelante que hay sillas. Bueno, mis hermanos, nuestra pastora les envía muchos saludos. Como bien saben, está en encuentro de damas, con las damas. Quiero reiterarle lo mismo que les dije el viernes. Las damas que de pronto no han podido ir, muchas que querían ir, no pudieron, no se les facilitó, no se preocupen porque Dios tiene una buena porción para todos y cada uno de ustedes, así se encuentran en su casa o donde se encuentren. Entonces, prepárense porque lo que viene de parte de Dios, estoy hablando en este caso de las mujeres, es muy grande, para los varones también, pero yo sé que Dios está haciendo algo muy grande con las mujeres porque las familias cada vez más se van a acentuar cada uno en los roles que tienen. Y entre tanto los varones también estamos trabajando duros nosotros por darle lo mejor pues, a ustedes como mujeres. Amén. Esa es la idea, es lo que Dios quiere, que las familias no se quebranten, sino que cada día estén más y más unidas. ¿Sí? Bueno, ahora sí, entrando a nuestro tema, a lo que nos atañe hoy, vamos a hablar de fe. ¿Sí? En este momento hay alguno de los que está aquí presente, un saludo también a las personas que nos miran por el video, que de pronto no esté atravesando como dificultades, que todo esté 100% excelente. O sea, que revise su vida y diga, oye, es que todo está pero perfectísimo, o no. Porque si hay alguno así que por favor me diga la receta, cómo es que hacen. Porque que la persona que yo hablo, siempre hay problemas. De una forma o de otra. Y entendiendo la palabra del Señor, hay algo que nosotros debemos desarrollar de la mano de Dios y se llama la fe. Una palabra tan cortica pero que hace tan grandes cosas. ¿Qué es pues la fe? La certeza de qué, de lo que se espera y la convicción de lo que no qué, de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿En qué comenzamos nosotros teniendo fe cuando llegamos a la vida cristiana? En la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera todo cristiano realmente? ¿Hay alguno que me quiera decir qué debe esperar todo cristiano por encima de todo? La venida de Cristo. Amén. La venida de Cristo. Tengo la certeza de que Él va a venir. Y la convicción de que aunque no he visto nada y de que veo años y años pasar donde me dicen que Cristo viene en cualquier momento y no viene, en un abrir y cerrar de ojos va a venir. Entonces tengamos presente que por ahí comienza la fe. Para poder creer en ese Dios que no vemos, pero que se hace palpable en nuestro espíritu. Porque recordemos que nosotros venimos ¿de dónde? ¿De dónde venimos nosotros? Del corazón de Dios. Venimos de Dios, somos parte de Dios, somos esencia de Dios. Y al ser esencia de Dios, nosotros solo podemos percibir a Dios a través del Espíritu, no de la carne. Amén. Por eso cuando tú quieras tocar a Dios, cuando quieras experimentar a Dios en tu vida, hazlo desde tu espíritu, no desde tu mente. Debemos amarlo, adorarlo con espíritu, alma, cuerpo, mente, eso sí. Pero para experimentar el amor con Dios, debemos hacerlo a través del espíritu. Puede ser de pronto algo controversial, no sé lo que les voy a decir, pero una relación de pareja, casados, ojo, casados, una relación sexual de pareja, normalmente tú no tienes relaciones sexuales con el espíritu, sino con tu cuerpo, porque es la manera que se manifiesta el amor aquí en la tierra, pero con Dios no puede ser con el cuerpo. Con Dios manifestamos nuestra relación en el espíritu. Así que si queremos tener una relación bien hermosa con Dios, debemos hacerlo desde el espíritu. Y para poder lograr esto necesitamos ¿qué? Fe. Porque primero sin fe es imposible ¿qué cosa? Agradar a Dios. ¿Sí? Y el que no tiene fe no va a creer que Dios existe. Entonces, ojo, porque la fe no es solamente para la casa, para el carro o la beca, que es lo que a veces pensamos, tenga fe para que se sane, sino la fe es para creer que verdaderamente Dios existe y ahí comienza todo. Amén. Entonces vamos a ir a una palabra donde nos cuenta aquí una historia maravillosa. Esto lo vamos a ir buscando, por favor, en Mateo, Nuevo Testamento.
nos vayamos al Génesis. Estamos en el Nuevo Testamento, Mateo. Y vamos a ir al capítulo 17. Por favor. Luego que estemos ahí en el capítulo 17, vamos a buscar el versículo 14. Y ahí vamos a encontrar un título, pues en mi versión Reina Valera, que dice, un muchacho sanado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos con la Biblia? No sé qué dirá el Corán, pero la mía dice así. Un muchacho sanado. Es que ahora las Biblias de verdad que vienen muchas versiones y hay que tener cuidado con las versiones. Me puse a analizar y hay muchos versículos que están omitiendo las nuevas versiones. Sobre todo lo de la nueva, y eso es normal que pase en estos tiempos de la apostasía o tiempos finales. Bueno, dice así. Esta es una historia, pongámonos en contexto más bien primero, donde estaban los discípulos tratando de sanar a un lunático. No tanto, pues, no podemos decir así que endemoniado, pero lógicamente que toda esta cuestión de estar lunático es influenciada por demonios. Recordemos que un cristiano no puede ser que poseído por demonios, pero sí puede ser que influenciado por los demonios. ¿Qué es influenciado? Es como a veces muestran las películas esas de Cristo, que aparece aquí el diablo, así el coco, todo feo, y le habla así a la gente. O cuando iba Pedro con Cristo, que le dice, ay, no te mates, por favor, no entregues tu vida por los demás, que Cristo le dice, cállate, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Muestran las películas que hay una presencia ahí que le habla a Pedro. Así. Eso es influencia. Y opresión es que esa misma influencia que te habla no te deja en paz, sino que hasta que te pone así mal, pues te angustia. ¿Para qué? Para influenciarte a hacer lo malo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos ninguna clase de posesión demoníaca. Así que si hay un cristiano endemoniado es porque no ha nacido de nuevo. Pero sí influencia. ¿Qué es lo que te hace cometer tantos pecados y fallas aún en el proceso de santificación? Entonces, aquí era un lunático influenciado por esa clase de cosas que lo volvían como loco, y los discípulos, ¿qué creen? Después de caminar tanto tiempo con Jesús, de aprender tanto de Él, y que Él les dio autoridad para sanar, no podían hacerlo. El lunático seguía igualito, hasta que tuvieron que otra vez que llamar al maestro. ¿Recuerdan la vez de la barca cuando él se quedó dormido y que la tempestad y que no se paraba y que ellos fueron y lo despertaron? Que también otro episodio donde les dice, hombres de poca fe, pues me despiertan para esto, viendo que ustedes tienen la capacidad y el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús, claro está. Esto es algo muy similar, esta historia. Dice así: cuando llegaron al gentío, ¿estamos ahí? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que está lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, o sea, y se botaba ya en la candela, y muchas veces en el agua, otras veces se le daba por irse a botar allá al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué? No le han podido sanar. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús, mira lo que dijo. Letras rojas, es decir, habla el maestro. Oh generación incrédula y perversa. Comienza diciéndole a sus discípulos y a la gente que estaba ahí alrededor. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. A ver qué es que no se puede. Vamos a ver qué es lo que ustedes no han podido. A ver si es que están delicada la cosa. El 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, o sea, el muchacho él lo reprendió. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó, ¿qué cosa? ¿Enfermo? No, quedó sano. Sano desde aquella hora. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo,
¿Por vuestra qué? ¿Mucha? ¿Poca? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, ¿y el qué? Se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, siguiendo con la contextualización, llega entonces este muchacho, pues que estaba re loco, que el fuego lo atormentaba y él era a botarse sobre el fuego o en el agua, o él era a botarse en el agua, o intentaba ahogarse. Hay varios estudios sobre esto y nadie había podido identificar como lo que le pasaba al muchacho, y eso pasa muchas veces con diferentes temas actualmente. Entonces llegaron los discípulos y dijeron, hombre, acudió el Señor a los discípulos, colabórenle con esto, porque es que los discípulos ya habían sanado a algunas personas en el nombre de Jesús. Ellos ya habían logrado hacer en el nombre de Jesús milagros. Entonces ya también los discípulos tenían un renombre. Entonces lo llevaron aquí al muchacho, a los discípulos, ¿y qué creen? Los discípulos oraban, los discípulos reprendían y no pudieron. ¿Había pecado en los discípulos? ¿Sería? ¿Estaban necios? ¿Qué sería lo que no los dejaba? La falta de fe, dice aquí la palabra. Pero ¿saben? Ellos creían que tenían fe para hacerlo, si no, ni siquiera lo hubieran intentado. De hecho, ellos estaban en su mejor momento, tirando manos para afuera, porque ellos tenían el poder, estaban como nosotros, en ese amor de Cristo, naciendo de nuevo. Cuando Dios te empieza a dar a ti poder, tú sabes que tú en el nombre de Jesús puedes hacer muchas cosas. Y resulta que ellos sencillamente en ese caso no pudieron. No es casualidad. Lo que pasa es que no todos los casos son iguales, y hay cosas que se necesita un poco más de fe que para otras. ¿Sí me explico? Para ti es más fácil creer que de pronto esta tarde alguien te pueda regalar un pollito asado ahorita en la salida, y eso necesita una fe, y la fe te puede alcanzar para recibir ese pollo asado no teniendo dinero ahorita. Pero ¿qué tal si en vez de pollo asado sea una casa? Alguien me va a regalar una casa. Uno, es que hasta ya no alcanzo, hasta ya no me llega la fe. Entonces este caso era similar. Ellos habían podido hacer muchos milagros. Tú has podido en el nombre de Jesús hacer muchos milagros. Has podido orar por muchas personas y ver los resultados. Pero hay otras cosas que no te han salido, y a mí tampoco, y a ti en el video tampoco, que no nos han salido. ¿Y por qué? Porque el nivel de fe que exige ese acontecimiento que se esté presente es más alto. Y la fe en nosotros es poca, muy poca. Lunático, para que fuera libre, necesitaba de parte de ellos un poquitico más de fe que los anteriores que ellos ya habían sanado. Entonces ahí es donde estuvo el problema. Entonces, no pudiendo, yo creo que ellos ya con vergüenza, el otro señor dijo, no, tocó con el maestro, es que ellos no, pues sí, muchas gracias y todo, pero no, llamen al pastor, llamen a la pastora, que esto no se pudo. Entonces, claro, lo llamaron. Y él, sabiendo todo lo que les había enseñado, porque créanme que el maestro no los va a exhortar si él no sabe lo que tienen dentro. Si el maestro hoy, a través de su palabra, te está hablando a ti que me estás escuchando, a ti que me escuchas por el video, es porque sabe que lo que te ha dado te alcanza, sino que no lo sabemos administrar. Es decir, la fe que Dios nos ha dado no la hemos sabido administrar. Muchas personas, ¿por qué creen que cuando tienen 500,000 pesos en el bolsillo montan un negocio de lo más pequeño, no sé cómo hacen en la calle, y pasa un año y tú ya los ves con un supermercado? ¿Y por qué le das esos mismos 500,000 pesos a otro y al otro día ya se los comió en el lado? Porque de pronto unos sabemos, otros no sabemos administrar. Pero si sabemos administrar esos 500,000 pesos, se los vamos a triplicar al que nos los dio o a nosotros mismos. La fe es igual. Dios nos ha dado una medida de fe, pero nosotros tenemos que administrarla muy bien para multiplicar esa fe y que alcance para ejecutar todo lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Amén. Por eso muchos dicen que tengo fe para esto, pero para esto no. Entonces es necesario que esa fe crezca. La medida de fe que nos da a nosotros Dios es la misma, pero nosotros somos la que la hacemos crecer por medio de la ejecución de su palabra.
Entonces aquí en este caso él por eso les dijo, vamos a ver qué pasa. Les voy a demostrar delante de todos que aquí no hay problema de que este demonio está muy agarrado o que este está más prendido ahí del muchacho o esta influencia está muy terrible, ¿no? Solamente le dijo fuera y se fue el demonio inmediatamente con su presencia de él. Y muchos dirán, pues claro, pero es que con Jesús cualquiera, sino que él andaba con el Espíritu Santo para arriba y para abajo y eso le pedía al Padre. Y entonces tú y yo no lo tenemos al Espíritu Santo. Pues claro que lo tenemos igual que el Maestro. Y no tenemos igual la comunión con el Padre a través de la sangre de Cristo. También la tenemos, y entonces ¿para qué murió Cristo? Él lo que nos quiere decir a nosotros es que Él nos ha hecho coiguales y coherederos juntamente con Él, para que tú y yo podamos creer que lo que tú y yo oremos conforme eso sea su voluntad va a ser hecho. Mira, hay cosas por las cuales tú te vas a desgastar orando miles y miles de veces y no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿sabes por qué? Es porque no es la voluntad de Dios y Dios te va a hacer entender que no ores por eso. Pero cuando tú sientes ese fuego de orar por algo y no funciona es porque falta fe. ¿Sí? Es que como es que dice Dios, es que está orando por ese vecino para que se le caiga esa casa encima de lo mal vecino que es, y no se le cae, es que no me alcanza la fe. Y es que eso no lo va a aceptar Dios, porque Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque andas pidiendo para tus propios deleites. Eso está en Santiago 4. Entonces, Dios dice, si yo coloco en ti una orden, un querer, es decir, esto que está aquí plasmado no es que se les ocurrió a ellos orar, es que Jesucristo los mandó a ir orando y poniendo manos, orando por los enfermos. Es una misión que ellos tenían, y si no les funciona, no pueden ejecutar las misiones por falta de fe. Ahora, si estos discípulos van a hacer lo que Dios no les ha mandado a hacer, pues no les va a funcionar. Es como, ustedes recuerdan cuando hablamos del cieguito, que decían, ¿y qué le pasó a este ciego? Que pues para que fuera ciego, cometió pecado, fue maldición generacional, ¿o qué pasó? Y que dijo, no, lo que pasa es que Dios lo envió así cieguito para que hoy se manifestará la gloria de Dios, es decir, no pecó ni el uno ni el otro. Él estaba así para glorificar el nombre de Jesús. Entonces, por más de que fuera a orar otra persona por él, no iba a ser sano, sino que hasta fuera el día y la hora exacta que el Maestro envió para que fuera a orar por él y sanó. Porque todo tiene sus tiempos y todo, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero. Cuando tú y yo estamos direccionados correctamente por Dios y vamos a orar y vamos a lograr que las cosas en nombre de Jesús pasen, no nosotros sino el Espíritu Santo, y no pasan, es por falta de fe. ¿Sí? Y otras cosas por las que tú llegas a orar es porque sencillamente estás orando por algo que no corresponde. Pero te digo, tú y yo sabemos cuando estamos orando por algo que no nos conviene. Dios, no tengo ahorita para comer, pero quisiera que me regalaras un BMW. ¿Para qué te va a regalar un BMW si no tienes ni para mantenerlo? Primero organicemos una cosa, ¿sí? Es a eso lo que Dios se refiere. Entonces, estamos hablando de la fe en este momento para las cosas que Dios te ha mandado a hacer y tú no has podido. Para lo que Dios nos ha mandado a hacer y no hemos podido, y que no ha resultado. Eso es por falta de fe. Es de eso de lo que estamos hablando hoy. Entonces, si sabes que Dios te ha dado a ti una promesa, si Dios sabes que te ha dado a ti una palabra, si sabes que Dios a ti te ha hablado a través de su palabra y te ha dicho que vas a ser sano, que vas a ser próspero, es decir, que el propósito de Dios se cumple en tu vida, que vas a ir a las naciones, que vas a hacer esto y aquello, y no ha pasado, es por falta de fe. Porque tú sabes que Dios te lo ha mandado a hacer y no ha pasado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios hoy te quiere decir. Dice, generaciones, ¿por qué son tan incrédulas? ¿Por qué eres tan incrédulo? Para lo que yo te he mandado a hacer, dice el Señor. ¿Por qué no crees que puedes hacerlo en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo que vive en ti? ¿Por qué no? Cuando luego se apartan con el Maestro, me imagino ya así como avergonzados, venga que ya se fueron, ya se acabó el culto, venga hablamos con los líderes, mire lo que pasa es que, ¿qué fue lo que pasó? Que no pudimos, Maestro. Yo como que, ¿qué fue lo que pasó? Pues que fue una falta de fe tremenda la de ustedes. Porque como el uno oró seguramente a la primera y no funcionó, y no, esto no se puede acá. Pero ¿saben qué les digo algo? Esta generación, esto que está pasando aquí,
no sale sino con oración y ayuno, porque la fe se fortalece con la oración y con el ayuno. Así que cuando tú ayunes, no ayunes para que te venga el carro que quieres. No te pongas a ayunar para recibir la casa que quieres. Eso se pide en oración. El ayuno es para doblegar tu carne y para tener una comunión con Dios directa con Él. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú necesitas antes de que salga de tu boca? Claro que Él lo sabe. Pero Él quiere que tú para Él le ofrezcas la mejor oración, el mejor ayuno, la mejor comunión con Él. Amén. Esa es la diferencia de la alabanza, de las danzas verdaderas en Cristo, de lo que es adoración. Cuando tú sabes que en ese momento solamente estás Dios y tú, eso hace una gran diferencia. Y Dios ama eso, ama eso. Hay muchas iglesias que se le vienen en contra encima, que porque predican esto, que porque allá mire como hacen la alabanza, o como danza, porque también teatro, todo lo critican. Pero es por eso, porque muchas veces lamentablemente las cosas se hacen bien, pero otras veces no tan bien, y eso mucha gente lo ve para el Señor. Necesitamos fe, mucha fe, para que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor. Tenemos un negocio y somos cristianos, la gente lo sabe, se tiene que ver la diferencia, se tiene que ver que tú eres un empleado de tal empresa, pero que eres hijo de Dios principalmente, y lo que tú haces en tu empresa lo haces como para el Señor. Se ve la diferencia de esa persona. Por eso la quieren tener todo el mundo en su empresa. Se necesita oración, ayuno para desarrollar la fe y mucha lectura de la palabra, porque la fe viene también, dice la Biblia, por el oír, pero no el oír el chisme, ni a la vecina, ni lo que te cuentan los predicadores de la Biblia, sino lo que tú misma o mismo lees directamente de la palabra. Dime, si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a comprobar que lo que yo te estoy diciendo es cierto en esta hora? Tienes que leer la Biblia para comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios en tu vida. Entonces aquí en este caso llega el maestro y les dice: miren, por vuestra poca fe, porque os digo, de cierto es como que les estoy diciendo, es en serio lo que les voy a decir, no es una metáfora, es en serio. Que yo les digo a ustedes una cosa hoy en esta mañana, dice el Señor. Si le dices a este monte que se pase de aquí para allá, se tiene que pasar, porque el que tiene la fe suficiente para hacer lo que yo le mando a hacer, lo va a hacer, lo va a lograr hacer. Y como hablábamos, ninguna persona nunca ha trasladado un monte para ningún lado. Es que a lo que se refiere la palabra es que vuelvo y digo, es hacer la voluntad de Dios de lo que te envía a hacer. Si Dios quiere mandar el huracán X o Y, pongámoslo mejor. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que cayó fuego y azufre del cielo. Y Dios mandó esa orden. ¿Usted se imagina a Lot o a Abraham reprendiendo el azufre que caía en fuego? Y no cae, y ya se detiene. No cae ahora mismo. Estoy declarando yo el ungido. ¿Ustedes creen que va a dejar de caer? Porque es la voluntad de Dios. Entonces muchas veces, por ejemplo, hay huracanes, hay cosas y oramos: Dios, detén el huracán, y el huracán llegó y está luego. Sí me estoy haciendo entender. O sea, hay cosas que no pasan es porque la voluntad de Dios está por encima de lo que nosotros queremos pedirle. Yo estoy hablando de aquí, es de lo que Dios nos ha mandado a hacer y no hemos podido. Hay veces llueve, ahora mismo se detiene la lluvia, pero si Dios quiere que llueva porque las matas se van a secar, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y como la lluvia no paró, entonces tú dices: no tengo fe. No, es que no tengas fe en ese momento. No es que yo no te mandé a orar por eso, para parar la lluvia. Si Dios, dice Dios, no yo sé, Dios, estoy como tratando de transmitir. Te dice: hey, ora porque voy a parar la lluvia. Entonces tú ahí sí ejecutas la oración para que pare la lluvia, porque Dios te direcciona a hacerlo. Miren, hay algo hermoso en todos los milagros que Dios hacía. Y era que siempre le preguntaba: o aquí vas a hablar, ¿tú crees que yo soy capaz de hacer que veas? ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo? Y si la persona era lunática, en este caso, entonces le preguntaba al papá: ¿y aquí hay alguno que pueda creer?
Es decir, él muy rara vez llegaba así como de una, sino siempre había eso. ¿Saben por qué? Porque Dios necesita sí o sí ejecutar un milagro a través de la fe que tú tienes. Si tú le dices, sí creo, Señor, que lo puedes hacer, Él inmediatamente estira su mano y te sana. Inmediatamente Él hace esto y te sana. Ahora, si tú le dices, sí, tú puedes, pero por dentro, ¿cómo no? Él se van a quedar orando. Y no vas a sanar o no va a llegar lo que tú esperas. Pero si es la voluntad de Dios y tú lo crees, Él te pregunta en esta mañana, ¿tú crees que yo puedo hacer lo que tú me estás pidiendo? ¿Tú crees que puedo hacer lo que tú me estás pidiendo? Eso dice el Señor esta mañana. Y si tú no le dices sí solamente con la boca, sino sí con el espíritu, el alma y el cuerpo, dalo por hecho. Porque para el que le crea a Dios todo le es posible. Amén. Y la palabra dice, no te he dicho que si crees verás mi gloria. No te lo he dicho a través de muchas cosas. ¿Sí? Cuando tú estés en un problema ahorita, revisa tu vida atrás y fíjate cuántas veces Dios te ha rescatado de cosas inclusive peores que las que estás atravesando ahorita. Nada más que ahorita tengas un problema, tienes una deuda, no hay para el arriendo. Acuérdate cuántas veces Dios no te ha dado para el arriendo. ¿Te va a dejar solo ahora? Claro que no. Eso te ayuda a alimentar tu fe, recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Algo que hizo David cuando se iba a enfrentar a Goliat, ¿qué fue? Decirle al rey, anteriormente venían leones y osos a querer arrebatar las ovejas. Este servidor sencillamente los cogía por la carraca y los despedazaba. ¿Quién es pues este ahora filisteo y circunciso para que le tenga miedo? Eso es lo que le tienes que decir a tus problemas. Dios antiguamente hizo esto, esto y esto. ¿Quién es este problema? ¿Quién es esta circunstancia? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es este ataque del enemigo, de la gente que cree que mi Dios, el que me libró de esas antiguas batallas, no te va a aplastar a ti también? Porque ese es nuestro Dios. Amén. Y nosotros debemos creer que ese Dios sí es real y que sí existe en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, sigamos creyendo en ese Dios maravilloso. Vamos a ir a otra palabra. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4. Es una palabra corta, pero sustanciosa. He aprendido a hablar lo que hay que hablar y ya. Acuérdense que la multitud de palabras hace falta de sabiduría. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. ¿Estamos ahí? Si no, yo voy a leer la versión Reina Valera nuevamente. Aquí dice perseguidos, más no que desamparados. En este título de acá, de pronto en su Biblia tenga otro título, pero pues el contexto va a ser muy parecido. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿qué? Y no de nosotros, iglesia. ¿Cuál será ese tesoro que tenemos en vasos de barro? ¿Ah? Es como ese whisky, no sé, de whiskies, pero sé que hay whiskies o licores que valen millones. Como hay unos que valen 5,000 pesos y en una caja ahí. Y otros que valen muchos millones, whisky muy costoso. Pero tú lo ves y está ahí en una botella de vidrio, que la botella de vidrio no vale más de 3,000 pesos. Aquí está diciendo que hay un tesoro muy grande en vasos de barro. Nosotros somos ¿quiénes? Las vasijas. ¿De qué? De barro. Pero el tesoro que está depositado entre nosotros, ¿quién es? Y es demasiado valioso. Y Dios nos está recordando que nosotros tenemos un tesoro muy grande dentro de nosotros, que es el poder, que es su esencia, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo dentro de nosotros. Ese tesoro
lo tenemos aquí dentro. Amén. ¿Para que qué? Para que la excelencia de lo que nosotros hacemos de ahora en adelante no vengas a decir que fue de la vasija de barro, sino del poder que vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo. No va a decir el whisky, yo como whisky sé tan rico porque estoy metido en una botella de 5.000. ¿No? El whisky es su esencia y eso es lo que vale. Nosotros es al contrario, no le damos valor a Dios. Dios nos da valor a nosotros. Entonces tenemos nosotros este poder, perdónenme que le trate de desmenuzar esto, en vasijas de barro como somos nosotros. Y qué maravilloso que Dios haya querido depositar lo grande de Él en nosotros, pudiéndolo haber hecho en seres más grandes. No hay ángeles luego, no hay serafines, no hay querubines, no hay seres extremadamente angelicales, mayores que nosotros, pero Él decidió escogerte a ti y a mí, con fallas, con errores. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Te escogió a ti para depositar ese tesoro grande y poderoso, que eres una vasija de barro. Nunca más te mires como ese envase de barro, sino mira el valor que tienes, que es lo que está dentro de ti. Y cuando alguien te quiera colocar a prueba tu valor, examina el valor dentro de ti y vas a saber cuánto realmente vales. Amén. Porque esto de acá, esto se devuelve polvo, pero lo que está aquí adentro se va con Dios. Entonces dice el 8, que estamos atribulados en todo. Oh, es mentira. No andamos atribulados a toda hora por diferentes situaciones, y los momentos de refresco son como vamos caminando con un sol terrible, pero un sol así que ya estamos, que ya no podemos más, y de pronto hay una sombrita así y paramos un momentico y ay, nos refresca la sombrita, pero seguir caminando debajo del sol otra vez, nuevamente. Igual hay que seguir. Así es como la vida, ¿no? Hay momentos de una sombrita, pero es más el calor que el resto. Entonces estamos atribulados en todo el tiempo. O sea que esto no es nuevo. Mas no angustiados. En apuros también. Estamos en apuros todo el tiempo, aquí para allá, que cuelgue esta, que ponga la canción, que mire el niño allá, que si ya listó el vestido, que si ya arregló lo otro, que tuvo la empresa, que qué pasó con la comida, que y angustiados por todo, y alarriendo, y dice, riendo, bueno, ya conseguí la riendo. Ay, es que no le conté, mi hijo, llegó lo del agua, llegó lo de la luz, pero ¿cómo así? Consiga lo del agua y ya. Ay, por fin. Estamos al día con las deudas, ya quedamos, mi hijo. Se rompió un tubo. Pero ¿cómo se rompió un tubo? No importa, sí, estamos así, angustiados todo, pero no estamos desesperados. ¿Sí? No estamos desesperados. Hay muchos apuros, pero los hijos de Dios no nos desesperamos. El 9, perseguidos, mas no desamparados. No, pues me persiguen mis enemigos, claro, todo el tiempo, pero no te preocupes, aquí hay quien te cuida. ¿Sí? Es como tú sabes que te vas a meter en una calle muy oscura, muy terrible, pero tú sabes que hay un policía X o Y, y dice, bueno, yo sé que esto aquí es terrible y todo, pero yo sé que hay un policía o hay un vigilante que me ampara en cualquier momento. Es un ejemplo, ¿no? Así es con Dios. Podemos sufrir angustias que nos dicen, que nos persiguen, que los problemas nos alcanzan, que las malas noticias que nos agarran, pero no me preocupo, porque hay alguien que se preocupa por mí todo el tiempo y que está amparando siempre. Entonces no hay ningún problema por eso. Mira, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, y esto es muy importante. Derribados pero no destruidos. Es decir, que nos podemos caer al piso, pero ahí no nos vamos a quedar. Como ayer decía este chistoso que encontré, tranquilo, que si caes, yo aquí estaré esperándote. El piso. Entonces no te preocupes, porque el piso lo pasas, como dicen las mamás. Pero tú ahí no te vas a quedar. Te levantas y yo me levanto. ¿Sabes por qué? Porque nos podrán tumbar las veces que quieran el diablo. Nosotros mismos nos podemos caer de frente por nuestra propia cuenta, porque también todo esto va a tocar el diablo. Pero ¿saben qué? No nos van a destruir.
La única manera de que nos destruyan es que nos lleven para el infierno. De resto no. Y si nosotros tenemos asegurada nuestra salvación y nuestra vida eterna, ¿quién nos podrá destruir? Nadie. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque yo condenaré toda lengua que se levante contra ti mintiendo. Te haré justicia, dice el Señor. Amén. Entonces mira, luego dice el 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús, que son sus marcas. Si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios y cristianos, y como Él murió por nosotros para que tú no estuvieses en esa cruz, ni yo tampoco, y Él fue a lo profundo de los infiernos, de los abismos, para que tú y yo tampoco no fuéramos por allá, nosotros sí caminamos es con las marcas de Cristo. Caminamos con Él, llevando nuestra propia cruz y siguiéndole. Pues imaginen lo importante que es la fe que necesitamos para hacer esto. Luego dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros, ¿qué? En nuestros cuerpos. ¿Por qué se ha de manifestar en nuestros cuerpos? Porque como este cuerpo es destruido, nosotros cuando resucitemos nos va a dar Dios un nuevo cuerpo. Y en nuestro cuerpo se va a manifestar esa nueva vida que nos da Dios. Y vamos a ser parecido como Dios tenía su cuerpo, lo más hermoso, como lo hemos hablado, traspasar lugares, ya no habrá que coger cruceta, ya no te van a pesar el Transmilenio, va a ser maravilloso, el reino de los cielos es inimaginablemente grande y maravilloso. Entonces, necesitamos la fe para eso. Y dice su palabra, que si llevamos en nosotros la muerte de Él, por eso es que padecemos tribulación y angustia todo el tiempo, ¿sí? Como ese caminar de angustia, tragedia hasta la cruz, nuestro peregrinar que son años de angustia, tribulación, pero que Él siempre está con nosotros, Él siempre dice, pero tal cosa va a representar que el día que mueras no vas a ser destruido, sino resucitado, por cuanto llevaste la muerte y yo llevé la muerte de Cristo dentro de mí. Vas a ser resucitada y resucitado en aquel día. Amén. Que Él venga por nosotros. Entonces dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Claro, todos nos quieren matar, el diablo nos quiere matar, y no solamente el cuerpo, matar el alma, el espíritu, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta carne mortal, ahí no nos vamos a quedar para siempre. El 12, de manera que la muerte actúa en nosotros, pero también en vosotros la vida. ¿Qué está diciendo? Tranquila y tranquilo, que si has de cesar aquí en la tierra, o sea, si vas a desaparecer de la tierra, no va a ser, un cesar eterno, sino luego un despertar en Cristo Jesús, en la nueva Jerusalén, o qué sé yo, como dice la palabra. No sé el momento exacto que los ojos se abran delante de Él, cómo será. Pero sí te digo que no te vas a quedar en el Seol o en el infierno ni cosas de eso. Dijo el maestro al ladrón, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, desde hoy mismo. Así que, pues eso que se quedan dormidos, que algunas otras religiones dicen, no crean. O que el purgatorio, pues tampoco, porque claro está que es desde hoy, desde el momento mismo que partes. Entonces dice que ahí es donde, de manera que la muerte actúa en nosotros, de modo que en vosotros también, entonces la vida. A eso se refiere cuando la vida se manifiesta. El 13. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también estamos hablando. Y por eso es que aquí me tiene parado la fe. Porque yo creo lo que les estoy diciendo. Porque la fe es lo que hace que tú te pares a expandir el Evangelio. La fe es lo que hace que tú quieras mantener una familia conforme Cristo lo manda. La fe es lo que te hace perdonar lo imperdonable. La fe es lo que te hace creer lo imposible como posible. La fe lo que hace es que la tristeza que tienes se convierta en gozo. La fe lo que va a hacer es que tengas la paciencia que se requiere para recibir lo que estás esperando. Los tiempos de Dios son perfectos, y si Dios no quiere algo en determinado tiempo, tenlo por seguro que van a haber trabas hasta que se llegue el momento exacto.
Tú solo confía en Dios y yo también, y sigamos adelante creyéndole a Él. Amén. Pero esa misma fe es la que nos tiene que unir a nosotros todos como una iglesia, como una familia que somos. Y tener fe que si yo hago lo que estoy haciendo y que si madrugué para venir aquí a la iglesia, en vez de quedarme de pronto durmiendo, o anoche en vez de irme a la taberna y cosas de esas, estuve en culto, estuve recibiendo la palabra del Señor, eso lo hace que tenemos una fe unánime. Eso lo hace que creemos en algo que no hemos visto, pero que sabemos que ahí existe y que se nos va a hacer una realidad. Amén. Sigue diciendo el texto ya finalizando. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y se presentará juntamente con vosotros. Repito, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si vemos aquí la salvación, este versículo 14, lo que está diciendo ahí, si lo alcanzaron a escuchar todos bien, por ese versículo es que nosotros los cristianos vivimos. Para eso vivimos, para ser resucitados con Cristo, para nada más. Porque sé que si logro esto quiere decir que le agradé, quiere decir que lo que hice le pareció a Él correcto, quiere decir que si yo resucito juntamente con Él, siempre lo tuve a Él y nací de nuevo, que cometí faltas, lo que sea, pero ahí estoy con Él, resucitado, aquí estoy con Él. Eso es lo que debe venir a tu corazón en aquel día. Amén. Entonces, todo cristiano, este versículo es lo que tiene que tener atravesado ahí en su corazón. Resucitar juntamente con Cristo, ese es mi anhelo. Por eso te obedezco, por eso te amo, porque quiero estar contigo siempre, porque no quiero nunca separarme de ti, Jesús, porque no quiero que me abandones nunca. Es más, Él nunca te va a abandonar. Sería, no quiero yo abandonarte a ti nunca. Entonces, qué hermoso que podamos nosotros cumplir este versículo en nuestra vida. Y dice el 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Dice aquí el escritor, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias también sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Aquí nos está diciendo, miren, ¿saben qué? El predicador, evangelista, apóstol, Pablo. Todas estas cosas que yo hago, y tú dirás, todas estas cosas que tú haces a diario, realmente las haces por amor a las personas, para glorificar el nombre de Dios al obedecer. Es decir, que cuando tú dices, pues si vale la pena tanta cosa, si vale la pena hacer esto, si vale la pena ir al culto, si vale la pena yo madrugar, ponerme a orar, ayunar, si vale la pena tener fe. Claro que vale la pena, hermana y hermano que me escuchas. Claro que sí, porque ¿sabes cuál es tu recompensa? La vida eterna. Que vas a glorificar el nombre de Dios por cuanto fuiste fiel, diligente. Y por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Él te va a poner. Amén. Nada hagáis, iglesia, y tú que me escuchas, ni yo tampoco, por contienda ni por vanagloria. ¿Qué es contienda? Como por tener siempre la razón y por ser terco y porque lo que yo digo es verdad. Y por vanagloria es tener una gloria que no sirve para absolutamente nada. Si elogian, eso no sirve. Sino que más bien tus palabras, iglesia, y tu actuar y mi actuar y mis palabras sean reconocidas en todo lugar como palabras que edifican, que son sabias y que vienen de parte del Señor, al igual que mis acciones. Un ejemplo de vanagloria es que yo siempre lo pongo yo, que me la paso andando en moto, cuando se me para alguien al lado y empieza a hacerme y yo, sí, y arrancó a cansarlo y se vuelve uno loco en la carretera y listo, lo pasé. ¿Qué me gané? Me dieron el premio del Nobel de pasar motos. Esas son glorias vanas que no sirven para nada. ¿Sí? Ay, yo en el púlpito me predico acá y mire cómo les hablo de bonito y
qué expresiones, y acá, y mire cómo los agarro y los toco, y le saco la manguera con el agua bendita, y lo que ustedes quieran. ¿Qué? Vanagloria, ¿para qué sirve eso? Para nada, al final sirve para nada. ¿Sí? Traigan aquí tal cosa, voy a resucitar este animal, ¿para qué creen? ¿Ahora qué hago eso? ¿Para qué? Sí, resucitar al animal, ¿y qué pasa? A los 2 días ya me olvidó que resucitó el gato. Eso no dura. Eso es vanagloria de los hombres. ¿Sí? Para Dios hacerlo, Dios resucita a todos los muertos, es que los va a resucitar en aquel día. Uno es para el cielo. Entonces hay que, ¿sí? Eso es vanagloria. Nunca nada lo hagamos por vanagloria ni nada de eso. Siempre nuestros hechos sean reconocidos en todos los lugares como acciones verdaderas de un hijo de Dios. Amén. Y la fe no puede faltar para vivir una vida cristiana si no ahí nos quedamos, iglesia. No podemos. El viernes hablábamos de restaurar primeramente aquí el corazón para poder estar sanos y entregar todo eso malo que hay aquí, todo lo que nos cautiva, entregar esa cautividad a Dios y que seamos libres para poder servir en la obra. Si no tenemos fe, no podemos ser libres de la cautividad. Seguiremos siendo los mismos cristianos siempre atados a cosas del pasado. Entonces les recomiendo que se lean el Salmo 126 y lo analicen. Habla de ser libres de la cautividad. Amén. Entonces, esta es la palabra que tenía para hoy, mis hermanos. Yo les pido el favor, de todo corazón, con toda reverencia, vamos a orarle a Dios de una forma especial, más especial. Como todos los días son nuevos, las oraciones tan hermosísimas de los domingos pasados van allá. Hoy es un día diferente. Hoy es tu día. Y hoy es el día que Dios tiene para ti una bendición muy grande. Siempre digo, iglesia, no esperes que quizás se baje un predicador, un pastor, un apóstol, o un querubín, o un serafín, a que te toque, para que esperes la presencia de Dios. No. Experimenta tú misma y tú mismo en el lugar que te encuentras el toque de Dios en tu vida, porque a mí ¿qué me sirve que me toque a alguien? Yo quiero que Dios me toque, porque si alguien puede estar ungido, claro que sí, pero el que tiene el Espíritu Santo y la unción es Él. No, pídele a Dios que tú quieres tu propia unción con Él, y que Él te toque a Él, sea Dios mismo, para que donde tú quieras que vayas, lleves las aguas que fluyen y que nunca se detienen dentro de tu corazón. Amén. Entonces ponte de pie para que